El vídeo de novedades del mes de junio comienza con la banda Koyai, que ha sacado hace poco un EP titulado Starting Over, cuya canción principal se titula justamente así que vamos a escuchar un fragmento. La banda suena muy bien, como era de esperar, la canción tiene muy buena pinta. A ver si de una vez por todas esta banda de la guitarrista Lisa X acaba de despegar de verdad, porque a mí siempre me da un poco la sensación, ya lo he dicho en otras ocasiones, de que es una banda que sí está ahí, parece que puede ser una banda muy importante, pero están siempre cambiando gente de la formación, parece como que no acaban de despegar. Vamos a ver si con este EP de una vez por todas se ponen las pilas, ahora que ya supuestamente todas las miembros de la banda son fijas y son miembros por derecho propio de la banda, no como antes que tenían alguna componente que simplemente estaba ahí de apoyo. Pero ya que estamos con Koyai, donde la guitarrista secundaria es Hazuki junto a Lisa X, no podemos dejar de hablar de la banda donde Hazuki es la guitarrista principal, que es Nemophila, las conocidas Nemophila, que hace poco han sacado una nueva canción titulada Go. Vamos a escuchar a ver qué tal es. Una canción bastante agresiva, bastante en la línea a fin de cuentas de lo que hace Nemophila. Aquí Mayu realmente lo da todo desgarrándose la voz, y si os gustan sus canciones más cañeras y más potentes, seguramente esta también os va a gustar. Y de las súper conocidas Nemophila vamos a pasar a una banda no tan conocida, pero a la que le tengo bastante cariño y creo que vale la pena hablar de ellas, que es Lonesome Blue. Esta banda lleva bastante tiempo en una situación bastante extraña. Desde que se fue la primera guitarrista que tuvieron, no consiguen encontrar una guitarrista permanente, y ahora se les ha unido Sally, una guitarrista bastante capaz, es posible que ya la conozcáis. La verdad es que es una chica con muy buena técnica y con un estilo bastante potente, así que tengo esperanzas en que la llegada de Sally relance nuevamente a Lonesome Blue, porque a esta les pasa un poco lo mismo que decía con Koyai. Parece que es una banda que podría llegar lejos, pero nunca acaban de despegar, siempre están ahí como que sí, pero no. Vamos a ver ahora si con Sai realmente la banda finalmente se afianza en el mercado japonés. Otra de las novedades del mes de junio que no puedo dejar de mencionar es el nuevo EP de You, esta subunidad de Dreamcatcher con 3 de sus componentes, que han sacado un nuevo EP titulado Your Youth, que en principio habla de las diferentes etapas de la vida y del amor. Y aquí las veis a las 3 pues en un entorno muy primaveral, muy encantadoras todas, haciendo un picnic en el campo. Y la verdad es que escuchando el EP, pues mi impresión es la misma que he dicho otras veces sobre esta subunidad. A mí no me convence en absoluto, no me convence el concepto, no me convencen las canciones. Creo que es una banda que no le hace justicia para nada a la banda de la que partió, que fue Dreamcatcher, una banda muy original, impactante, innovadora. You evidentemente es un proyecto diferente, el objetivo y el público al que aparentemente se dirige también es diferente, pero incluso teniendo en cuenta esto, creo que las canciones no llaman para nada la atención. Quizás la que medio salvaría sería Tuesday, que es una canción más o menos romántica, con un toque bastante dulce. Bien, Tuesday no está demasiado mal. El resto del EP yo personalmente creo que no tiene ninguna gracia. Quizás no está tan mal como el primero que sacaron,
es un poquito mejor, pero igualmente la verdad es que no encuentro nada en él que sea destacable y es una auténtica pena porque viniendo de una banda como Dreamcatcher y con las posibilidades que tienen estas tres chicas, es una auténtica lástima que la empresa haya dejado todo en un proyecto como este. Ya por último, para acabar el vídeo de hoy, me gustaría comentar algo sobre una banda tailandesa que acabo de descubrir, que aparentemente acaba de salir con su primer single, se llaman Haze, y han sacado una canción llamada Chamnon, que en tailandés significa sométeme o algo parecido, y la verdad es que suenan bastante bien. Yo no soy muy aficionado al metalcore, pero creo que esta banda tiene bastante buena pinta y quizás en el futuro pueda sorprendernos, así que me despido de hoy poniéndoos este fragmento de su videoclip Break Me.